A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. La butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes sintonizan este podcast en la plataforma en la que suelen escuchar podcasts. Si es que escuchan podcasts o nos están viendo en el canal de video de YouTube de Fluxus. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito, y este es nuestro podcast La Butaca de Al Lado. Vamos a hablar hoy con un excelente guionista, una de las voces más notables del cine contemporáneo en México, un gran creativo, también en redes sociales es sencillamente espléndido. Genera algunos de los contenidos más entretenidos que me toca leer. Además, profetiza muy bien la lluvia y tiene un gusto musical exquisito. Sin más presentación, es un placer tener en esta mesa a Carlos Contreras. Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Cacho? Súper bien, contento. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. No sabía que yo era todo eso que acabas de mencionar. Pues está padrísimo. Para eso me tienes en nómina, papá. Excelente. Pues es un placer que nos acompañe Carlos. Carlos ha escrito algunas de las películas más notables, más memorables y más emocionantes que he visto en los últimos 15 o 20 años, casi 20 años. Párpados azules, Las oscuras primaveras, a la que yo llamo Las oscuras piernaveras. Perdón, Ernesto, no es falta de respeto. Ernesto Contreras, el director. No es falta de respeto, Ernesto, pero es que con esa gente tan sexy, ¿cómo no va a ser Las oscuras piernaveras? Y, por supuesto, esa joya que es Sueño en otro idioma. Y pues hoy Carlos quiso hablarnos de una película que también es una verdadera joya. Es una película que se estrenó en el verano de 1997. Una película que causó mucha expectación desde que se empezó a rodar, porque además tiene un pedigrí muy especial. Es una película dirigida por Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro, de Forrest Gump, de What Lies Beneath, de El Piloto, de una película que a mí me hace mucha gracia que se llama I Wanna Hold Your Hand, que fue su primera película en los años 70. Fue achichingle de Steven Spielberg y se convirtió en un alumno que casi sobrepasa al maestro, y en algunos casos sí lo sobrepasa. Y está basada en la única novela de uno de los más grandes científicos que existieron en el siglo XX, un hombre extraordinario por donde se le viera, Carl Sagan, el creador de Cosmos, que escribió Contacto, una película protagonizada por la sensacional y maravillosa Jodie Foster. Y pues, Carlos, ¿cómo fue tu experiencia como espectador? Que además debes haber estado bien chavito cuando viste Contacto en sala. ¿La viste en pantallón? En pantalla grande, con todo el ritual, con las palomitas y la Coca-Cola. Claro, fue una súper experiencia. Pues mira, te cuento. Cuando yo era niño... Uh-huh. La semana pasada. La semana pasada, claro, apenas. Mi papá me mostró... Me contó muy emocionado que iba a haber una serie de televisión de divulgación científica acerca del cosmos, que se llamaba así Cosmos, y que estaba creada por un señor que se llamaba Carl Sagan. Yo en ese momento no tenía idea, pero tengo la fortuna de haber tenido un papá muy curioso, muy culto, con muchísimas ganas de aprender, con un alma de niño que tenía muchas ganas de dejarse maravillar por todo y compartir las maravillas que aprendía. Por supuesto, con sus chipayates, que éramos Ernesto y yo, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, él me dijo, oye, pues vamos a ver esta serie, ¿no? Ah, sí, claro, papi. Yo era un niño. Y nada, que nos sentamos a ver la serie esta. Y bueno, para mí fue absolutamente deslumbrante descubrir pues el cosmos a través de la voz y la sapiencia de Carl Sagan. Y vaya, me convertí en su fan, y a partir de ese momento, ese fue el momento que hizo que a mí me empezara a gustar la ciencia en general. Yo siempre he dicho que si no hubiera sido guionista o publicista, que lo fui en algún momento de mi vida, hubiera sido científico. Además, no tengo una mente científica, pero me hubiera encantado irme por ahí porque me gusta muchísimo. ¿En qué rama?
cosmología, física, matemáticas, pero olvídalo. Astrofísica. Exacto, astrofísica, pero olvídalo. Mi mente, o sea, 2 más 2 creo que son 4 y a veces me sale mal la suma, ¿de acuerdo? Entonces, como que no va por ahí el asunto. Bienvenido al club. Perfecto. Entonces, pero como sea, me maravilló el cosmos en sí mismo y me hice fan de este señor y a partir de ahí, pues recuerdo que lo empecé a seguir. Años después, décadas después, o una década después. Una década y media, una cosa así, porque yo, si mal no recuerdo, Cosmos debe haberse estrenado como en el 80 o en el 81. Yo creo que fue por ahí. Sí, claro. Una cosa por el estilo, porque yo también estaba chiquillo. A mí, por desgracia, no me atrapó tanto porque me resultaba demasiado grande el tema. Y me sentí, recuerdo que la sensación que yo tenía al ver los capítulos de Cosmos en Canal 5 era como, por un lado, muchos niños de mi generación decían, ¿por qué me quitan mis caricaturas para ponerme este programa? No estábamos acostumbrados a tanta proyección documental, al menos no en el canal comercial como en el Canal 5, sino que lo veíamos en el Canal 11, por ejemplo. También es la sensación que todavía sigo teniendo y que de hecho la tengo con Contacto, esta sensación de que qué diminuto soy ante la inmensidad y lo luminoso que puede ser el cosmos, ¿no? El universo y lo pequeño, diminuto e irrelevante que es este ser humano en este grano de arena que es el planeta Tierra, comparado con todo eso, ¿no? Creo que justo esa fue la sensación que a mí me gustó, de descubrir que, pues, ahora sí que no somos nada, que somos diminutos, que no significamos, que nuestros egos no significan nada, que el cosmos nos rebasa por mucho. Entonces, es una sensación espeluznante en un sentido, pero también nos llena a mí me llenó de humildad y maravilla saber que existía algo de ese tamaño y que yo estaba dentro de esa cosa. Entonces fue un pensamiento, te juro, revelador. Entonces para mí era como, pues era mi novela de la tarde. Claro, así de vamos a ver Cosmos, ¿no? Y entonces ya y ahí me tenía sentado. Entonces una década después o algo por el estilo, cuando anuncian que se va a hacer una película basada en una novela de Carl Sagan, yo dije, es su única novela. Yo tengo que ver esa película. Y a partir de ahí, mira, empiezo a recordar la sensación de emoción y curiosidad de wow, pero una película de este señor, pero además es contacto con otra civilización extra. No, entonces es una cosa maravillosa. Yo recuerdo, además, el anuncio debió haber sido como en 1993 o 94, porque de hecho primero se anunció que Warner Brothers había comprado los derechos. No se había anunciado todavía CMX como director. CMX estaba en la postproducción o iba a estrenar Forrest Gump. Y después empezaron a barajar nombres para quién iba a protagonizar, que esto es algo bien interesante. Carl Sagan escribe su única novela y decide que sea protagonizada por una mujer. Que sea la historia de una mujer. Correcto. Que además no es una astronauta per se, es una científica. Correcto. Es una científica, que eso es algo que me pareció muy interesante porque esto es algo muy, muy particular mío. Yo no entré tanto en la lectura de lo que era la ciencia ficción cuando estaba creciendo, cuando era adolescente, cuando era niño. Cuando eres niño, pues lo primero que lees de ciencia ficción es a Julio Verne. Y después vas leyendo a Philip K. Dick o a Frederick Pohl, a Robert Heinlein, obviamente a Ray Bradbury, aunque no me atrevería yo nada más a clasificar a Bradbury como ciencia ficción, pero lo que se conoce como hard science fiction, ¿no? Por supuesto, Isaac Asimov. Eso te iba a preguntar si no habías leído a Isaac Asimov. Fíjate que intenté leer a Isaac Asimov y ahorita voy al punto que quiero hacer. Y Frank Herbert, que leí Duna, pero bueno, yo llegué a Duna por otras circunstancias sentimentales que contaré en otro momento. Cuando era niño, descubrí Duna sin saber lo que era Duna. Fíjate que me costaba mucho trabajo. Traté de leer Yo Robot y traté de leer Fundación y luego traté de leer Fundación e Imperio. Pero las novelas de Asimov, los protagonistas son hombres, la mayor parte de los personajes son hombres o máquinas. Entonces, para mí como lector, también como escritor, pero como lector, para mí tiene que haber siempre un balance con un personaje femenino de sustancia.
o prefiero a las protagonistas femeninas. En un momento dado, por eso es que si me pones 2 películas del primer Hitchcock, y me pones a ver, no sé, Rebeca y Sabotaje, me va a gustar más Rebeca. Por John Fontaine y Judith Anderson, por ejemplo, ¿no? Pero difiero en este punto porque sí, en la trilogía de Isaac Asimov de las fundaciones son 3 libros, es Fundación, Segunda Fundación y Fundación e Imperio. Imperio. En la segunda fundación... Ese es el que no leí. Ajá, esa es una protagonista femenina, se llama Baita. Y de hecho, sus cualidades femeninas son las que resuelven el conflicto central galáctico que cuenta esa historia. Entonces, tendrías que llegar a algo nuevo. Tendrías que llegar hasta allá. Y además, en todas sus series, en todas las series de historias de Isaac Asimov, hay una personaje muy importante que es la creadora de los robots. Haz de cuenta Elon Musk, pero de Isaac Asimov, y es una mujer y se llama Susan Calvin. Claro. No tiene los atributos femeninos típicos. Es una mujer, es un personaje femenino, pero no tiene los atributos femeninos típicos porque es una mujer muy lógica. Extremadamente, para armar a los robots tiene que ser una mujer, ¿estás de acuerdo? Es la autora de las leyes de la robótica. Es correcto. Entonces, yo recomendaría que le dieras una nueva repasada. Está bien. En el caso de Asimov, sí, porque yo en todo caso, cuando eres niño y vas descubriendo lo que es la space opera, a nuestra generación pues le toca Star Wars, ¿no? Y todo el mundo estaba fascinado con Star Wars. Y el problema que tengo con Star Wars es que Star Wars se estrena en el 77, aquí en México en el 78, cuando yo soy muy pequeño. Y entonces yo voy al cine a ver, ya llego con la fiesta empezada a principios del 81, finales del 80, cuando se estrena aquí El Imperio Contraataca. Entonces todos mis primos los grandes, ya conocían el lingo y el mito y habían visto la otra película y tal, y yo no. Y además el personaje de la princesa Leia, aunque es interesante, me parecía que era mucho menor en peso comparada con los demás, y me sentí como que entré en media res y no. Llegaste tarde a la fiesta. Llegué tarde a la fiesta. Pero con la que sí sentí una gran identificación fue con Alien, de Ridley Scott. Claro. Porque esa sí la vi a los 7 años de contrabando. Y me enamoré de Sigourney Weaver en ese momento, porque además era un personaje fascinante. Ellen Ripley en esa película es un personaje fascinante porque no es una caricatura, no es una imitación de un personaje masculino, es una mujer sensata, centrada y racional que tiene que lidiar con estos traileros espaciales. Ella es, digamos, que la representación de la compañía en un cierto aspecto. Entonces tiene que tener relaciones públicas con ellos y tiene que ser diplomática y todo, y muy paciente. Y luego cuando se encuentra de manos a boca con esta arma biológica de 3 metros de altura que se la quiere comer, pues obviamente entra su sentido de supervivencia y además de protección, aunque es lo único que está buscando proteger es al pinche gato, ¿verdad? Pero sobrevivir, pero y de paso al gatito. Y de paso al gatito, ¿no? De hecho, ahí viendo esa película fue que aprendí mi primera palabrota fue eso, pinche gato. Porque el primo con el que iba a verla, lo dijo, ay, ahorita vas a ver cómo se regresa el pinche gato. Y luego ahí tu prima era de los que contaban las películas mientras las veía en la pantalla. No, la estaba viendo así, mira. Y dije, ay, mira, ahí va a ser regreso. Ay, se va a regresar por el pinche gato. Y ahorita vas a ver qué va a pasar. No, él no la había visto. La estaba viendo por primera vez también. Okay. Pero se va a regresar por el pinche gato. Entonces, y yo oyendo todo claro. Yo tengo una anécdota de niño que creo que nunca he contado. Cuéntala. Con alguien. Lo que pasa es que pues yo también tendría 7 años. Y recuerdo que la fuimos a ver en Veracruz. Era la película del momento y nos llevaron mis papás. Fuimos los 4. Papá, mamá y los 2 enanos. Bueno, el momento en el que, claro, yo estaba aterrado. O sea, yo no lo aguantaba. Recuerdo que era una sensación de susto, pero no susto bonito del que la gente disfruta. No, era de horror. Y entonces a la hora de que sale del huevo esta cosa, el faceover, y yo recuerdo a John Hurt. Yo pegué un grito y empecé a llorar y mi papá me sacó. Dijo, este niño
no va a aguantar esta película. Y entonces nos salimos y ahí nos ves paseando afuera del cine en lo que terminaban de ver mi mamá y mi hermano la película. Y ya, al final, bueno, pues ya salieron y ya, uy, estuvo padrísima, ay, sí, no sé qué. Y yo traumatizado. Por lo tanto, pasaron muchos años para que yo me atreviera a ver Alien ya completa. Creo que la vi finalmente en beta cuando existían los videocentros. Oh, yeah. Imagínate de qué época estamos hablando. Gran cosa, principios Y en de los algún 80, momento ¿sí, la cómo habré no? visto y igual me habrá horrorizado. Y entonces a la fecha yo tengo problemas con las películas de terror y no me da pena decirlo. Ah, pues mira, pero volviendo a lo que es el género de la ciencia ficción Ujú. en el cine, y Contacto es una película de ciencia ficción. Es correcto. Completamente. También es un thriller político. En cierta forma, tiene ciertos Pues lo que tintes pasa de thriller político. es correcto, es correcto. Es también es una historia de amor. Es una historia de amor y además son varias historias de amor, de hecho, porque eso es algo que le falló al señor Nolan, y los nolanitas que no me quieren nada van a blandir sus antorchas y sus trinches, cosa que no me importa. En Interstellar él trata en Contacto existe esta historia de amor entre la hija y el padre. Uh-huh. Y en Interstellar como que trata de hacer una mímica de eso Nolan, pero no funciona exactamente igual. Es al revés. Pero a ver, aclárame historia de amor entre hija y padre. Historia de amor paterno-filial. No, okay, claro, okay. Sí. O sea, sí, por favor no piensen que estoy hablando de incesto, no. Okay. Es el amor paterno-filial. ¿Qué película viste? Ajá. No, es él y su padre tienen este vínculo muy estrecho. Correcto. Que incluso cuando, no es un spoiler, la película tiene casi 30 años, cuando Ellie por fin consigue su objetivo, la forma que adopta la forma de vida extraterrestre es la de su padre para que ella se sienta segura. Entonces eso es muy bonito. También es una historia de amor entre un hombre y una mujer, la historia de amor entre una mujer y la ciencia, la historia de amor entre un hombre y su fe. Sí, en realidad yo lo que creo es que esta película, bueno, habla de muchas cosas. Y le habla a muchos públicos. Del contacto, le habla a muchos públicos, es correcto. Pero también siento que el mensaje central, son dos los mensajes centrales, y es una maravilla cómo es que lo hace el guión. El mensaje central es, bueno, no estamos solos, que eso es como lo que el arco del personaje principal. Lo das por sentado, sí. Y el otro tema es que la ciencia y la fe se necesitan. La humanidad necesita la fe y la ciencia al mismo tiempo y en misma medida para avanzar como especie. Porque al final, o sea, durante toda la historia, la fe y la ciencia están confrontadas y están representadas por el personaje de Jodie Foster y de Matthew McConaughey. Eli Arrow. De Palmer Joss. Se llama él es Palmer Joss, el ministro. Correcto. Y entonces toda la película están confrontados de cierta forma, no es que estén peleados, simple y sencillamente no hay una unión real entre ellos hasta el final. Y él es el personaje de la fe, es el que valida la experiencia científica, la científica. Efectivamente. Y entonces las dos cosas finalmente llegan a ese punto climático que yo interpreto como esto que acabo de decir. La especie humana necesita a la ciencia y a la fe para moverse hacia adelante, y me parece maravilloso cómo es que lo logra esta película. Y solamente alguien como Carl Sagan podía haber planteado esto, y siento que en el momento en el que se hizo esta película solamente un cineasta como Robert Zemeckis, de hecho Spielberg originalmente había jugado con la idea de ser el director, es nada más uno de los productores ejecutivos, pero él decidió que no tenía la visión suficientemente clara, pero Robert Zemeckis sí, y entonces Zemeckis pero el juego. Pero también es conocido que esa película entró en lo que se llama el Development Hell. No encontraba quién le entrara. 10 años en llegar al guión real, y yo tuve la fortuna de platicar con uno de los guionistas en Sundance cuando fui a desarrollar justo Sueño en otro idioma, y en la lista de los guionistas que decían, elige a tu asesor, yo así, Goldsmith, uno de los él, por favor, así te lo suplico, ¿no? Entonces, bueno, me lo pusieron enfrente
y le hice algunas preguntas acerca. Cuenta. Pues nada, que fue dificilísimo encontrarle la cuadratura a todo esto, porque es verdad que está inspirada en el libro, pero Sí. la adaptación no podía ser tan cercana a lo que era el libro, porque No. había muchísimos temas que no cerraban, que estaban tocados, pero que no cerraban. ¿De acuerdo? Porque esa es la ciencia, claro. Totalmente, ese es el chiste de una adaptación. Entonces me contó eso, me contó que pasaron varios guionistas y hubo muchas propuestas para poder resolver toda la historia, y que al final de cuentas eso, ya creo que ya lo dije, que es el balance entre estas dos fuerzas que mueven a la humanidad, la ciencia y la fe, que eso fue como lo más difícil de encontrar. Entonces, bueno, pues ahí está otra cosa padrísima que yo aprendí de esa película. Porque además sí es bien importante lo que señalabas. Se suele pensar que la ciencia y la fe son anatema. Y yo creo que no. Yo creo que, bueno, un ejemplo también muy claro de esto es Duna. Creo más bien que es importante hacer como un diagrama de Venn con ambas cosas. ¿Qué es lo que tienen en común? Y que eso es lo que Carl Sagan busca. Yo recuerdo haber leído la novela siendo muy jovencito y como que no me metía. Y la volví a leer después de ver la película y fue como que dije, ahora sí le estoy entendiendo. Y además recuerdo también que se barajaron muchísimos nombres para ver quién protagonizaba. De hecho, en un momento te digo, o sea, Warner Brothers tenía los ojos puestos en Steven Spielberg y en Meryl Streep. Pero Meryl Streep obviamente llegó a un punto en el que ya no tenía la edad para interpretar a Ellie, porque Ellie es una mujer que está en sus 30s. Que de hecho tiene que estar en ese preciso momento histórico de su vida. Y entonces se habló de Michelle Pfeiffer, de Sigourney Weaver, de un montón de actrices que en su momento, ¿no? Y luego la que empezó a sonar fue Jodie Foster, y creo que fue probablemente la mejor elección que se pudo haber hecho. Contacto llega y probablemente cierra lo que es el periodo de primera madurez de Jodie Foster, que empieza con The Accused en el 88, se corona con Clarice Starling en El silencio de los inocentes en el 91, y posteriormente viene su debut como directora, Little Man Tate, y también su segunda película como directora, que a mí me gusta, a mí sí que me gusta Home for the Holidays, que mucha gente dijo que pero a mí sí me gusta. Creo que es una sátira, social que tiene el corazón bien puesto en su lugar, y además Anne Bancroft está maravillosa y Holly Hunter está estupenda y Robert Downey Jr. está glorioso en la época en la que Robert Downey Jr. todavía no era Tony Stark. Y hace Nell, que es otra gran interpretación. Hace esta película tan divertida, Maverick, donde demuestra que Jodie Foster sí puede hacer comedia, que se les había olvidado que había hecho un montón de comedias con los Disney, en los estudios Disney en los 70, y lo corona con Contacto, ¿no? O sea, lo cierra con Contacto. Ya después vendrían Ana y el Rey, La habitación del pánico y tal, pero como que ahí empezabas ya a notar como que había un cierto declive en el interés de Jodie Foster por seguir actuando, pero aquí sí la notas completamente comprometida, incluso en distintos tonos, ¿no? Porque están todas las escenas del principio, cuando está percibiendo las señales y las explicaciones científicas y todo esto, y no te resulta, ¿cómo podríamos decirlo? No te resulta pesado, no te resulta didáctico. Pues es su carisma, ¿no? Por eso es una estrella. Totalmente. Y luego tiene porque además, perdóname por interrumpirte, pero porque además el personaje es completamente humano. Es una científica, pero es una científica impulsiva, y es una científica con un carácter que no está controlado, y entonces ella como que echa pleito, y todo eso nos resulta muy, ¿cómo dirías? Relatable. Por supuesto. Nos relacionamos, nos identificamos mucho con ella, porque es un ser humano. Entonces no es un robot
No. científico, es un personaje que está armado de ciencia y emoción. Y emociones. Y soledad. Y deseo. Y deseo. Y además esta frustración de que, porque soy mujer, que sí. Que sí, que aunque haya pasado todo este tiempo, sigue siendo algo que sigue siendo un tema vigente. Y además, incluso también tiene hasta humor. Yo recuerdo que cuando estaba viendo la película, la secuencia en la Casa Blanca, cuando ella y Palmer van a la recepción, que ella aparece con el vestidazo. Con el vestidazo y el peinadazo, y el otro dice, caray. Me acordé mucho, por ejemplo, de la química entre Katharine Hepburn y Spencer Tracy, que es algo poco frecuente. Y además yo recuerdo que en ese momento, cuando Matthew McConaughey fue elegido para interpretar a este personaje, ya estaba empezando a llamar la atención en ciertos círculos, pero tenía la fama, o no fama, pero la etiqueta que él luchó mucho por quitarse, de guapito. El chico guapo de comedias románticas. Exactamente. Claro. Entonces la gente decía, pero es que no va a tener el gravitas que se necesita para todo esto. Y estamos hablando de un personaje que en su momento se llegó a hablar de que lo pudo haber interpretado gente como, no sé, Robert De Niro. Y pues no, lo hizo y lo hace espléndidamente bien, porque además yo sí le creí. Claro. Es que ese es el punto también. Algunas veces hay actores y hay actrices que, por muy talentosos que sean, no les crees. Por ejemplo, Tom Cruise es indudablemente talentoso y es indudablemente carismático y es la última gran estrella de cine que hay. Pero, por ejemplo, en la película de Kubrick yo no le creo. Donde a Nicole Kidman le creo absolutamente todo en esa película, y prácticamente en cualquier otra cosa que ha hecho, hasta en Las Malas, a él no le creo nada. Oye, Miguel, pero déjame retomar un poquillo lo que decías de la fiesta, de la película de la fiesta. Sí, porque me encanta que hayas recordado eso, porque justo antes de la fiesta hay una escena chiquitita que es una de mis favoritas dentro de la película, que es, bueno, termina en una sesión con el presidente, no sé qué, y entonces Palmer Joss se voltea con ella y le dice, oye, ¿y si vas a ir a la recepción esta noche? Te voy a ir a la recepción anoche. Y ella dice, sí, por supuesto, no me lo perdería, ¿no? Y entonces vemos que entra en un conflicto, pero no sabemos qué es. Y entonces va con, ¿cómo se llama esta actriz? Bassett. Angela Bassett. Angela Bassett. Va con ella y le dice, tengo un gran problema. ¿Dónde me compro un súper vestido? Es tan humano, es tan femenino, es tan... La sonrisa de Angela Bassett cuando la oye decirle eso, por supuesto. Esos son pequeños detalles que tiene esa película. Que lo embellecen. Sobre todo cuando piensas que son filigranas, donde que tienen que contrastar con pinceladas más gruesas, como por ejemplo el personaje de Tom Skerritt. El personaje de Tom Skerritt, que está a dos pinceladas del villano reventón, ñaca. Pero entiendo por qué es así. O sea, al principio cuando por primera vez aparece, dije, un estereotipo machista. Y tienen que poner a Tom Skerritt, que venía de hacer MASH, Alien, tal, donde había hecho personajes empáticos y simpáticos. Sí, pero ¿por qué me tienen que agarrar a mi Tom Skerritt de la vida y de la muerte para hacer a este pinche güey, ¿no? ¿Por qué no me consultaron, no? Exacto. ¿Por qué no fui el director de casting de esta película? Y luego de repente me di cuenta de cuál era la intención. Precisamente la intención de CMX, me fui dando cuenta, era que en contacto muchas de las cosas con las que juega son también las apariencias. Y el personaje necesitaba a alguien que se viera como si fuera John F. Kennedy. All American, o sea, un astronauta de la época de Camelot, que como si hubiera sido Buzz Aldrin, pues. Entonces, o Neil Armstrong. Entonces, pues por supuesto que tiene que ser él. Y luego resulta ser que sí, es un macho desagradable, pero también tiene elementos que vas descubriéndole después hasta, digo, la película tiene casi 30 años, pero no se los voy a decir porque hay que decirlo. Aunque la realidad es que no lo veo tanto como un macho, sino como un científico que no le ve el caso a una investigación idealista y que no genere ganancias, como es la que quiere hacer ella, porque es por el puro placer de la investigación. Y es el objetivo de este personaje, al ser la cabeza de esta institución astronómica, su objetivo es que existan proyectos solamente
que generen ganancias de una forma u otra. Claro, o sea, Entonces, minería espacial exacto. la futura colonización, bla, bla. Entonces esas dos posiciones hacen que ellos choquen por completo. Y es un excelente conflicto. Y por supuesto que él tiene una carga de macho, pero su esencia no es esa. Su esencia es, vamos a hacer dinero. Es muy gringo y muy all American en ese sentido. Es muy reaganita, que además el libro se escribe justo en la época en el apogeo de Ronald Reagan en la Casa Blanca y los Reaganomics, y todo el mundo quería dinero, y es parte del comentario social que hace. Pero se muere. Que hace Sagan, ¿no? Sí, se muere. Sí, bueno, ya, yo no hice el spoiler. No señor, importa, como dijiste, tiene 30 años la película. Si alguien no la ha visto, pues es como la gente me dice, ay, es que, porque una vez dije que Ali McGraw se muere muy bonito en la Love Story, ¿no? Ajá. Güey, estoy hablando de una película de hace más de 50 años, que además todo el mundo sabía que se muere porque se dice en la primera línea de diálogo, ¿cómo contaré la historia de una joven de 23 años? Lo que no estamos diciendo es cómo se muere. No, y no lo vamos a decir. Ni eso, ni esa escena. Ni eso, ni... ¿Qué escena? Tú no ¡Qué sabes tensión! Cómo sufrí en el cine al estar viendo así en la pantalla a mis 10 y no sé cuántos años o los que haya tenido, cuando la máquina explota, no me importa, super spoiler. Yo así de, pero ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo le van a hacer? Pero además las reacciones de todos, el trabajo de edición, totalmente. El montaje es maravilloso en esa secuencia, porque estamos viendo las reacciones tanto de la NASA, del público, los comunicadores, Houston, o sea, el centro de control, los ejecutivos, el propio astronauta y el personaje de Jodie Foster. Claro. Que por un momento piensa, ¿so what? ¿Ahora qué? Sí, ahora qué, no, pero además por un momento es esa escena, puede ser yo. Por supuesto, esa escena es maravillosa porque todo eso que estás diciendo, ella lo expresa en su rostro en 3 segundos que está en la pantalla. Es impresionante. Nada más. Impresionante. Un gran trabajo. Que de veras. ¿Cómo lo harán los actores para entrar a esa frecuencia? ¿Con qué conectarán? Tú que has hablado con tanta gente. Eso es algo que siempre me intriga. Los actores que nos han venido a acompañar aquí al podcast, procuro. No puedo evitar preguntarles eso, pero no sé. Por ejemplo, una vez le pregunté a Catherine Deneuve, aparte de encenderle un cigarro. Válgame Dios. Sí, probablemente es la mayor satisfacción que tuve como periodista cinematográfico, encenderle un cigarro a Catherine Deneuve, que estaba encabronadísima porque no la dejaba fumar en interiores y nos tuvimos que salir a hacer la entrevista en una terraza. Le pregunté, ¿no? ¿Qué dirección le había dado Luis Buñuel para Belle de Jour? Y me dijo que en realidad Luis Buñuel la había dirigido con más cuidado en Tristana, pero que en Belle de Jour lo que él más bien quería era que ella fuera más una imagen que un personaje. Y le dije, ¿cómo así? Y entonces ella me explicó que cuando a Buñuel le ofrecen dirigir Belle de Jour, los hermanos Hakim ya la habían contratado a ella. Y entonces Buñuel, los hermanos Hakim lo llevan a verla, porque él no estaba como que muy convencido, no le gustaba la idea de que ya le hubieran metido a la actriz protagonista. Lo mismo que le pasó con Gustavo Alatriste y Silvia, pero bueno, él digamos que confiaba, y él conocía el trabajo de Silvia, no conocía el trabajo de Catherine Deneuve, no había visto Los paraguas de Cherburgo ni Repulsión. Entonces lo llevaron los hermanos Hakim a ver un desfile de modas de Yves Saint Laurent en el que desfilaba Catherine Deneuve, y salió Catherine Deneuve con el famoso vestido negro, el vestidito negro corto, con los puños blancos y el cuello blanco, que es casi como hábito de monja, pero corto y elegante y sexy. Y entonces dijo, esa es la chica, sí. Entonces que la vio pasar por la pasarela y dijo que sí, que la quería así y que la quería con el vestido así. Y entonces básicamente que lo que hacía Buñuel era decirle, te sientas así, tus manos así y tal, velo con desprecio. Desprecio. O velo con amor. O sea, cosas como muy... Entonces ella decía, no sabía exactamente dónde conectarme, pero luego me di cuenta de que lo que él necesitaba de mí era que yo fuera un maniquí. Ok. Entonces Séverine es un maniquí. Y esa es la... ¿Es deshumanización? Es la deshumanización del personaje, y la de Ned juega con eso, porque finalmente no sabemos en qué plano de la realidad se encuentra Séverine. Ok, entiendo.
porque Severin, hay algunos momentos en los que es cálida y es completamente real, y hay otros momentos como el momento en el que se le cae la botella de perfume y se vacía en el suelo y ella nada más se queda viendo eso, en el que está completamente desconectada. Entonces, eso era lo que hacía Buñuel, ¿no? Y ella entendió que él estaba buscando que fuera como un desdoblamiento de la realidad. En cambio, en Tristana, sí le dijo, quiero que entres en un lugar completamente inseguro. Quiero que te sientas fea. Ok, wow. Y entonces dije, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo fue posible que usted se sintiera fea? Dice, bueno, cuando yo era, obviamente tú no creciste con una hermana que era muy hermosa. Cuando yo era adolescente, mi madre nos hacía sentir que una de nosotras era fea. Y bueno, esa era yo, ¿no? Ella era ella. Y ella sentía que ella era la fea y que Françoise, que murió en aquel horrible accidente de automóvil. A ver, cuéntanos el chisme. Pues bueno, Françoise d'Orléac, la hermana que salió también en Las señoritas de Rochefort, con ella, con Deneuve, que apareció en Punto Muerto de Polanski, que apareció en La piel suave de Truffaut, era bellísima. Ella era bellísima, y entonces Deneuve siempre sintió que su hermana, que era un año mayor que ella, era más bella que ella. Entonces, de hecho, ella decía que de adolescente se sentía fea, sobre todo porque tuvo que usar frenos en los dientes. Válgame. Ok. Sí, y eso yo no me lo sabía. Pero ¿cómo ¿quién no usó frenos en los dientes cuando hablas de eso? ¿Tú no usaste? No, yo sí, como no. Yo desde los 4 años usaba trampa. Y a los 12 usaba esta cosa de caballo horrenda. No, horror. No me quiero ni acordar, ¿ya ves? Pero Jodie Foster, no sé cómo le hace, pero de veras, Jodie Foster, deberías de venir un día a México a contarnos de cómo fue tu experiencia haciendo. No te voy a preguntar del Silencio de los Inocentes porque todo el mundo te pregunta. Te voy a preguntar de Contacto. Ándale, ven. Y me invitas. Y vienes tú y la entrevistamos. Ven, perfecto. Ándale, Jodie Foster, ándale. Creo que todos entran en un lugar muy específico, y es, como dice Nicole Kidman, ¿no? Dice, a mí me da un poco de pudor hablar acerca de eso porque varía de personaje a personaje y varía de director a director y varía de proyecto a proyecto, pero además siento que es algo muy íntimo, que siento que si lo hablo voy a sonar o pedante o ridícula, o que tal vez lo atrofie y no pueda volver a ello. Somos supersticiosos los actores, y tiene razón, pero ¿cómo entran en eso? No lo sé. Pero todos ellos, absolutamente todos, hasta los terroristas. ¿Hasta los terroristas? Hasta los terroristas. ¿De cuáles hablas? En Contacto, el terrorista. El terrorista, que es este actor que es hijo de otro actor importante que ahora mismo mi memoria ya no es lo que antes era. Que por un momento lo ves y por supuesto te transmite esta horrible sensación de agobio cuando lo estás viendo a través de una cámara que está proyectándose dentro. No puedo decir más, pero ¿sabes tiene 30 años. Bueno, sí, o sea, sí. Cuando lo pesca, o sea, cuando la primera vez que lo ves como camarero en una de las recepciones elegantes. Es en realidad uno de los él está protestando cuando están entrando a la recepción. Sí. Y esa es la segunda vez que lo vemos. La primera vez que lo vemos es a través de los ojos de Jodie Foster, de Lee Arroway. Sí. Ella va rumbo a la base donde están construyendo la máquina esta, y él está afuera entre la muchedumbre, protestando y diciendo que eso básicamente no es obra de Dios. Y ellos tienen un contacto visual. Es la primera vez. Y luego la segunda vez es cuando van entrando a la fiesta, que es la que te decía. Y luego la tercera vez es cuando hace lo suyo. Hace este acto violento, innombrable y terrible. Y es bien interesante cómo CMX maneja ese tipo de atmósferas dentro de las atmósferas, ese género dentro del género, la intriga y el suspenso mezclado con la comedia, mezclado con el melodrama romántico, mezclado con la filosofía, porque hay filosofía. Pero por supuesto, es una de las películas de ciencia ficción más filosóficas que hay. Totalmente. Y entonces creo que es importante que la gente de veras aproveche y le eche un ojo a Contacto, que vuelva a Contacto, que sería maravilloso que apareciera en 4K. Y es más, creo que... Pero no fue tan popular, ¿eh? Al final, se ha vuelto de culto ahora. Es un poco de culto, sí hizo taquilla, pero para el tamaño de película tendría que haber sido un super éxito y tendría que ser un clásico. Para recuperar los costos, y no lo es. Y no lo es, pero supe por ahí, y no sé, a lo mejor tú estás más centrado que yo, que van a hacer un remake. ¡Oh, Dios! Con Jennifer... ¿Cómo se llama? Lawrence. Ella. Con ella y con no sé quién. Y yo así... ¿Pero para qué van a hacer ¿Para qué van a hacer eso? Si ya es... A ver,
si la tendencia es poner a personajes femeninos fuertes en esta época, porque no ya lo es, pero ya no, porque además ya los ha hecho. Ya lo es, no, me refiero a la original, ya es un personaje Entonces, fuerte. ¿cuál es la intención de revisitar la historia? ¿Qué es lo nuevo que van a traer? Yo, desde un punto de vista casi dogmático, no quiero ir a ver esa película, pero voy a terminar viéndola porque me da curiosidad, solo porque quiero saber ¿por qué la van a hacer? ¿Tú sabías algo de esto? No, me vengo enterando por ti y te digo una cosa. A lo mejor fue un meme y me dio un paro cardíaco y me la creí. Ojalá, porque ya ves que luego andan corriendo memes con falsa información, como el que decía que la sustancia le iban a hacer un musical en Broadway. Come on, o sea, no, además no podría funcionar. Estaría increíble, pero bueno, Carrie no funcionó como musical. Okay. Pero no, la hicieron musical, a ver, cuenta el chiste. Sí, en el 88. Y aquí en México se presentó hace como unos 8 años y fue un exitazo. Un verdadero exitazo con Daniela Luján, que también ya prometió que nos va a venir a visitar. Y a Daniela yo le digo de broma Carrie White y le hace gracia. Entonces, pero bueno, Contacto, que se puede ver en distintas plataformas. Está disponible en la plataforma de HBO Max y también se puede conseguir en Blu-ray. Y está en Apple. Está en Apple TV. Y creo que se puede, y creo que pronto, eso sí he oído, que Robert Zemeckis estaba haciendo una supervisión de varias, de que se adaptaran a 4K películas suyas. Ok. Y creo que la primera con la que iban a trabajar, ya hicieron el 4K de Volver al Futuro, que quedaron muy bien. Entonces creo que la siguiente, y también Forrest Gump también quedó muy bien en 4K. Quiere trabajar Contacto. Entonces creo que Contacto va a estar en 4K pronto. Y a mí sí me daría mucha curiosidad ver. ¿Sabes que a mí no me emociona cuando hacen las películas en 4K? ¿Por qué? Porque ya me sé la historia, porque no considero que cambie mi experiencia emocional, que se vea más bonito, más nítido. Es más, hay algunas... Eso de verle las cacariolas a Matthew McConaughey es un poquito por ahí el asunto. Hay películas que las he visto a lo largo de mi vida y que se ven, pues, así ya la película, ¿no? Y luego las veo en 4K y se ve como con calidad de video y no de cine. Y tengo esta sensación molesta de que se ve más barata en 4K porque se ve como si fuera video a menos de que sea algo nativo, que sea así. Pues quizás, y ya tú sabrás de eso, porque yo la verdad es que no lo sé, pero en general a mí no me emociona. Y pues que la hagan, ¿no? Perfecto. Pues mira, a ver qué tal, digo que vendan mucho y que la vean, ¿verdad? Vendan mucho, pues, sobre todo que la vean. Vean ustedes Contacto, lean ustedes el libro de Carl Sagan, lean ustedes a Carl Sagan, punto. Y si pueden conseguir Cosmos y Cosmos 2. La original. La original. Pero la original es la piedra angular de... Es la piedra angular de todo la esto. La ciencia acá de este lado, de este lado, hacia el siglo XXI. Correcto, totalmente. Correcto. Y mi querido Carlos, ¿dónde pueden encontrar ahora mismo, dónde pueden apreciar ahora mismo tu trabajo los escuchas y espectadores? Ok, primero que nada pueden ver Párpados Azules, está en Netflix. Ahí también está Las Oscuras Primaveras. Las Oscuras Primaveras. Nunca voy a superar eso. Hola Chema Jaspic, te estamos esperando para que vengas al programa. Ya dijiste que sí, ahora vienes. Nunca lo voy a superar, pero bueno, ahí están en Netflix y estoy feliz porque cuando Las Oscuras Primaveras se estrenó en Netflix hace como un par de meses, llegó al 8º lugar de popularidad en México. Entonces, una película del 2014 de ese corte que llegue en Netflix al lugar número no sé qué, creo que fue el 8º lugar, para mí es un gran orgullo en esta vida. Entonces ahí vayan y véanla. Y Sueño en Nuestro Idioma está en Amazon. Así es. Y también véanla, está padrísima. Sueño en Otro Idioma es probablemente una de las 10 películas más bellas, películas mexicanas más bellas que he visto en el siglo XXI. Y una de las películas que más me ha emocionado cuando la vi en Morelia, bueno, fue un llorar y es maravillosa, es sencillamente maravillosa. Es una gran película y las recomendamos muchísimo. Y qué maravilla, Carlos Cacho Contreras. Que ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir para hacerte más preguntas acerca del oficio y descubrir también tu exquisito gusto musical cuando compartes música? Bueno, estoy en X. Antes Twitter. Y voy a deletear mi user. Es un poquillo complicado, así que ahí les va. Es COSMOVART. Cosmovart. Correcto.
Cosmo. Ahí, sí, efectivamente me divierte mucho. Twitter no me meto en broncas, nada más, publico, payasadas, pero payasadas divertidas. Bueno, no, tu experimento aquel del corazón de la manzana es memorable. No sabes la fama que tiene ese experimento. Yo no tenía idea. El otro día fui a una fiesta y así alguien, ay, hola Carlos, ¿cómo estás? Hay mucho gusto, sí, te sigo en Twitter, no sé qué. Oye, la manzana, no. Y yo así, pero ¿quién se acuerda de la manzana? Yo me acuerdo de la manzana porque yo le hacía burla, porque decía, es mi corazón. Y entonces, a lo largo que se estuvo haciendo polvo esa manzana, decía, ahí va mi corazón, ahí va mi corazón, ahí va mi... Y se disecó, al final quedó una muñequito ahí. Pero fue maravilloso seguir todo ese proceso. Y bueno, Carlos es una mente brillante, es un placer llamarlo amigo. Igualmente a mí. Y es maravilloso que nos hayas acompañado aquí en la butaca de al lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden escucharnos todos los viernes en la butaca de al lado, en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. También nos pueden ver en YouTube Music. Nos pueden ver en video, nos pueden escuchar. Manden sus comentarios, ya sea a @fluxuscomunica o directamente conmigo en X, antes Twitter, en @aliascane, o en el TikTok o en el Instagram. Yo ya saben que ahí donde ustedes me buscan, ahí me encuentran. Y voy a cerrar una vez más este programa agradeciendo a todo el equipo de Fluxus. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.